Hola, vamos a empezar a hablar de movimiento y en particular vamos a hablar de empezar con el movimiento rectilíneo, que es el movimiento más sencillo. Bueno, comenzamos diciendo de que la mecánica es la parte de la física que estudia las relaciones entre fuerzas, materias y movimiento. Mientras que la cinemática es la parte de la mecánica que describe el movimiento. Como dije inicialmente, el movimiento más sencillo es el de un cuerpo que viaja en línea recta. Es lo que llamamos cinemática unidimensional. Vamos a trabajar con determinadas cantidades físicas, tales como distancia, desplazamiento, rapidez, velocidad y aceleración. Dentro de estas diferentes cantidades físicas, algunas son del tipo escalar, como la distancia y la rapidez, las cuales quedan definidas perfectamente sabiendo solo su magnitud, es decir, su valor numérico y su unidad. Pero otras cantidades son vectores, es decir, son cantidades vectoriales, como el desplazamiento, la velocidad y la aceleración, y que para definirlas completamente, no solo alcanzas conocer su magnitud, sino que también debo de conocer su dirección y su sentido. Vamos a ver de que el movimiento es relativo. Todo está en movimiento, incluso las cosas que parecen estar en reposo. Se mueven en relación con el Sol y las estrellas. Mientras estamos acá, mientras estás leyendo esta diapositiva, te mueves aproximadamente a 107.000 kilómetros por hora con respecto al Sol, algo así como 30 kilómetros por segundo. Y te mueves incluso con una mayor rapidez con relación al centro de la galaxia. Cuando estudiamos el movimiento de algo, se debe describir el mismo con relación a algo más, que técnicamente ese algo más llamaremos marco de referencia. Un marco de referencia es una elección de ejes coordenados que definen el punto de inicio para medir cualquier cantidad. Si caminamos por el pasillo de un ómnibus que está en movimiento, es probable que la rapidez que tengamos con relación al ómnibus, al piso del ómnibus, sea diferente que la rapidez que tengamos con relación a la calle. Cuando se dice que un automóvil de carrera alcanza una rapidez de 300 kilómetros, se entiende que se está hablando con relación a la pista. Es decir, se está estableciendo cuál es el marco de referencia. A menos que se diga otra cosa, cuando estudiamos el movimiento de objetos en el entorno, se entiende que es en relación con la superficie de la Tierra. Bueno, ahora vamos a empezar a realizar una serie de definiciones vinculadas con el movimiento. Vamos a comenzar estableciendo qué entendemos por la posición. Para describir el movimiento de un objeto, primero debemos poder describir su posición, es decir, dónde se encuentra en un momento determinado, es decir, en un tiempo determinado. Más precisamente, debo especificar su posición en relación con un marco de referencia conveniente. La Tierra se usa a menudo como marco de referencia y a menudo describimos la posición de un objeto en relación con los objetos estacionarios en ese marco de referencia. Por ejemplo, en el lanzamiento de un cohete lo podemos describir en términos de la posición del cohete con respecto de la Tierra en su conjunto, mientras que la posición de una persona dentro de un salón de clase podríamos describirlo en términos de dónde se encuentra en relación con uno de los extremos del pizarrón cercano que tenga. Incluso podemos usar marcos de referencias que no sean estacionarios, pero que se estén en movimiento con respecto a la Tierra. Por ejemplo, para describir la posición de una persona
en un avión, podemos usar al avión y no a la Tierra como marco de referencia. Ahora vamos a ver la relatividad del movimiento con referencia a los diferentes marcos de referencia que pueda tener. Supongamos la siguiente situación. La lámpara, que está dentro de la locomotora, está inmóvil con respecto al observador B que está viajando con ella, pero se encuentra en movimiento con respecto a este observador A que está parado junto a la vía. Bien, vamos ahora a definir lo que entendemos por desplazamiento. El movimiento involucra el desplazamiento de un objeto desde un lugar en el espacio y tiempo determinado hacia otro. Para describir el movimiento necesitamos, como dijimos, de un sistema coordenado conveniente y un origen específico, es decir, el marco de referencia de que hablábamos. En la figura tengo un automóvil que se traslada a lo largo del eje X. Las coordenadas del punto en cualquier momento, es decir, en cualquier instante, describen su posición en el espacio y, lo más importante, su desplazamiento en algún tiempo de interés. Por ejemplo, en este instante, en el que está en el punto B, la posición es de 53 metros. Y, digamos, entre el intervalo de tiempo que pasó entre el punto A y el punto B, ha experimentado una variación en su posición. El desplazamiento, delta X, de un objeto se define como su cambio de posición y está dado por la diferencia entre la posición final menos la posición inicial. Es decir, que en forma simbólica escribimos que delta X, que representa el desplazamiento, es igual a X sub F, la posición final, menos X sub I, que es la posición inicial. En general, usamos la letra griega delta para indicar un cambio en cualquier cantidad física. A partir de la definición de desplazamiento, vemos que delta X es positivo si la posición final, es decir, X sub F, es mayor que X sub I, y negativa si, si la posición final es menor que la posición inicial. Por ejemplo, el auto se mueve desde el punto A al punto B, de modo que su posición inicial es de X sub I 30 metros a la posición final de X sub F igual 52 metros. Tenemos que entonces delta X igual a X final menos X inicial, en este caso va a ser 52 metros menos 30 metros igual a 22 metros. Sin embargo, si el automóvil se mueve desde el punto C al punto F, en tal caso la posición inicial es X sub I igual 38 metros y la posición final es X sub F menos 53 metros. Entonces, el desplazamiento, el delta X, va a ser igual a menos 53 metros, menos 38 metros, es igual a menos 91 metros. Si delta X es positivo, indica un desplazamiento en la dirección X positiva, mientras que un valor negativo del desplazamiento indica en la dirección de X negativa, es decir, en el sentido negativo. Podemos decir que el desplazamiento es la distancia en línea recta entre dos puntos junto con la dirección del punto de partida a la posición final. Por tanto, el desplazamiento es una magnitud vectorial. Es un vector que tiene, por lo tanto, magnitud o módulo como dirección y sentido. Por ejemplo, en el primer caso, se representa el desplazamiento por este vector rojo,
que va desde el punto A al punto B y tiene un desplazamiento de 22 metros. Es positivo y por lo tanto el sentido es hacia la derecha. Mientras que en el segundo caso, representado por el vector azul, va desde el punto C al punto F. El desplazamiento tiene una magnitud de 91 metros con signo negativo, es decir, tiene sentido de derecha a izquierda. Ahora que hemos hablado de desplazamiento, vamos a hablar ahora de distancia. La distancia es la longitud total del trayecto recorrido al moverse de un lugar a otro. El desplazamiento se describe en términos de dirección, mientras que la distancia no. La distancia es una cantidad escalar, solo tiene magnitud o tamaño y su unidad correspondiente. El desplazamiento de un objeto no es lo mismo que la distancia que recorre. Si lanzamos una pelota hacia arriba y la vuelvo a atrapar, la pelota recorre una distancia igual a 2 veces la altura máxima que alcanza. Sin embargo, su desplazamiento es cero. Veamos el siguiente ejemplo. Un ciclista se traslada primero 3 kilómetros hacia el oeste y luego retrocede 2 kilómetros hacia el este y se detiene. ¿Qué desplazamiento realiza y qué distancia total recorre? Si nosotros hiciéramos la representación y coloco mi origen en el punto de partida, en este x sub 0, primero recorre 3 kilómetros hacia el oeste, es decir, hacia la izquierda, y luego invierte el sentido del movimiento y se traslada hacia el este, es decir, hacia la derecha. Y tiene este punto X final como punto de llegada. Entonces tenemos que el punto inicial, el X sub I, está, digamos, tiene la posición 0 kilómetros, mientras que el X final es tiene como posición menos 1 kilómetro. Por lo tanto, en función de la definición de desplazamiento, el delta X va a ser igual al X final menos el X inicial, es decir, menos 1 kilómetro. Acá, digamos, me faltó el signo de menos este. Es decir, el desplazamiento es de 1 kilómetro según X en el sentido negativo, de derecha a izquierda. En cambio, la distancia que recorre es de 5 kilómetros. 3 kilómetros que recorre hacia el oeste y 2 kilómetros que recorre en sentido contrario. Por lo tanto, vemos efectivamente que el desplazamiento, o sea, la magnitud del desplazamiento y la distancia recorrida son cosas diferentes. Ahora vamos a analizar la posición en función del tiempo. Bueno, y vamos a seguir con el ejemplito de el auto que se mueve en la línea recta. Supongamos un automóvil que se desplaza en línea recta hacia adelante y hacia atrás. Vamos a ubicar un eje X en la dirección en la que se mueve. Para distintos instantes, es decir, diferentes t, el automóvil está en diferentes posiciones de X, por lo que la posición de X va a depender del instante X, perdón, del instante t que estoy considerando. Es decir, que la posición X va a ser una función del tiempo t. Esto lo podemos escribir como función X, la posición, depende del tiempo, es decir, X de t. Muchas veces a esta función se denomina ley horaria. Gráficamente, podemos representar
la posición X para distintos valores de t. Entonces, por ejemplo, obtenemos una representación de este estilo. Lo que está marcado acá, digamos, es, digamos, el desplazamiento que experimenta de A a B. Y entonces realiza, digamos, un desplazamiento delta X en un instante delta T. Enseguida vamos a ver qué representa cómo se llama, digamos, este cociente delta X sobre delta T. Bueno, vamos ahora a introducir los conceptos de rapidez y velocidad media. En nuestro uso cotidiano, los términos de rapidez y velocidad se usan en forma indistinta, como si fueran sinónimos. Sin embargo, en física existe una distinción evidente entre ellos. La rapidez, vamos a ver que es una cantidad escalar, solamente tiene magnitud, mientras que la velocidad es un vector, pues no solamente tiene magnitud, sino también dirección y sentido. ¿Por qué decimos de que la velocidad es un vector? Si, por ejemplo, yo quiero ir a una ciudad que está a 70 kilómetros de distancia en el tiempo de 1 hora, no es suficiente conducir con una rapidez de 70 kilómetros por hora. También necesito viajar en la dirección y sentidos correctos. Bueno, definimos la rapidez media o promedio de un objeto en un intervalo de tiempo determinado como la distancia total recorrida dividida entre el tiempo total transcurrido. Es decir, desde el punto de vista de una expresión matemática, la rapidez media es el cociente entre la distancia total dividido el tiempo total que insumió recorrer esa distancia. En cambio, la velocidad media o promedio es una cantidad vectorial definida como el cociente entre el desplazamiento, que como habíamos visto era un vector, y el intervalo de tiempo delta t en el que se realiza el mismo. La velocidad media es igual por definición al cociente entre el desplazamiento delta x dividido el delta t, es decir, la variación del tiempo o la duración del intervalo. También la podemos escribir como que, en vez de escribir el desplazamiento como delta x, como x final menos x inicial, mientras que el intervalo de tiempo delta t lo podemos expresar como el tiempo final menos el tiempo inicial. Tanto la rapidez como la velocidad media en el sistema internacional tienen como unidad al metro por segundo. Vamos a ver ahora una interpretación gráfica de la velocidad. Si un automóvil se mueve a lo largo de una línea recta, al que lo denominamos eje X, desde un punto A hasta B y luego hasta un tercer punto C, y así sucesivamente, se pueden dibujar las posiciones de estos puntos como función del tiempo transcurrido desde el inicio del movimiento. Este resultado es una representación gráfica de la posición versus el tiempo, como se muestra en esta figura, que representa la ley horaria. En esta figura, que es una línea recta, la gráfica es esta recta dibujada en marrón y representa que el automóvil se mueve con velocidad constante.
ya que el mismo desplazamiento delta X se presenta en cada intervalo delta T. En este caso, la velocidad media siempre es la misma y es igual al delta X sobre delta T. Yo considero un intervalo de tiempo cualquiera, entre 20 y 30 o entre 10 y 40, y hago el cociente de los desplazamientos respectivos entre el intervalo del tiempo y siempre me va a dar lo mismo. Ahora, este cociente entre la variación de ordenadas, que en nuestro caso es nuestro delta X, y la variación de abscisas, es decir, el eje horizontal, que en este caso es delta T, se llama pendiente de la recta. En general, desde el punto de vista geométrico, la pendiente es una medida de la inclinación de la recta. Si la pendiente vale 0, es decir, el delta X es 0, la recta es horizontal. A medida que la pendiente aumenta, más se inclina la recta hacia la vertical. Bueno, supongamos que un automóvil tiene distintas posiciones, A, B, C, D y F, según el siguiente cuadro. Es decir, en esta tablita se representa la posición A ocurre en el instante T, en el instante inicial, es decir, T igual 0, y está en la posición 30 metros. El punto E ocurre 40 segundos después y va a estar en la posición de menos 37. Entonces, podemos representar estas posiciones en una determinada gráfica. Ahora, la gráfica de la posición versus el tiempo no es una línea recta, ya que la velocidad del auto está aumentando. En el caso anterior, en que la velocidad era constante, la representación de la posición con respecto al tiempo era una línea recta. Ahora, digamos, la posición del auto para diferentes instantes se representa con esta línea marrón. Los puntos A, B, C, D, E y F son los correspondientes a esta tablita de valores. Bueno, puedo, entre dos puntos cualesquiera, puedo dibujar una recta, por ejemplo, entre el punto A y el punto B, o entre el punto A y el punto D. Y la pendiente de esta recta va a representar la velocidad media en ese intervalo. ¿De acuerdo? En general, la velocidad media de un objeto durante el intervalo de tiempo delta t es igual a la pendiente de la línea recta que une los dos puntos, el punto inicial y el final, en una gráfica de la posición del objeto en términos del tiempo. El auto se mueve de la dirección X positiva cuando viaja desde A hacia B y alcanza una posición de 52 metros. ¿Sí? En un intervalo de tiempo de 10 segundos. Después invierte el sentido y se dirige de regreso. Es decir, después que alcanzó este punto de 52 metros, la posición comienza a disminuir. Significa que avanza en sentido contrario. Acá de nuevo tenemos el cuadrito anterior y acá tenemos de nuevo la velocidad. En los primeros, perdón, la representación de la posición con las diferentes rectas que unen el punto inicial con diferentes puntos intermedios. En los primeros 10 segundos, es decir, que viaja desde el punto A al punto B, su velocidad media es de 2,2 metros por segundo. ¿Por qué? Porque el desplazamiento, o sea, la posición del punto B menos la posición del punto A,
es 52 menos 30, 22 metros, y el delta t es de 10 segundos. Por lo tanto, la velocidad media es de 2,2 metros por segundo. En los primeros 40 segundos, el auto va desde A hasta el punto E. Y la velocidad media en este intervalo, si lo quisiéramos calcular, va a ser igual a la pendiente de esta recta que va desde el punto A al punto E. Fíjense en que va hacia abajo. Y vamos a ver que justamente la pendiente y por lo tanto la velocidad media va a ser negativa. Bueno, haciendo cálculos similares, en este caso el delta X va a ser igual a menos 37, que es la posición final, menos 30 metros, que era la posición inicial. Esto me da un delta X de menos 67, y el intervalo de tiempo es de 0 a 40 segundos, es decir, 40 segundos. Hago el cociente de menos 67 metros, que es el desplazamiento, dividido 40 segundos, y obtengo el resultado de menos 1,7 metros por segundo, que es la velocidad media que desarrolló el auto entre los puntos A y E. Observar de que la rapidez media para este intervalo es distinta. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la distancia total que recorre? La distancia total que recorre son 22 metros cuando va desde A hasta el punto B, mientras que de B a E, o sea, de B a E, va a recorrer 89 metros. Por lo tanto, la distancia total recorrida es la que recorre en un sentido, 22 metros, y los 89 metros que recorre en sentido contrario. Por lo tanto, eso es algo así como 111 metros dividido 40 segundos, que me da 2,8 metros sobre segundos. Vamos a introducir ahora el concepto de velocidad instantánea. La velocidad promedio no considera los detalles de lo que sucede durante el intervalo de tiempo. Por ejemplo, el automóvil puede aumentar o disminuir su rapidez tantas veces en respuesta a situaciones del tráfico u otras condiciones. Interesa conocer la rapidez, dirección y sentido que tiene el auto en un instante particular de tiempo, es decir, determinar su velocidad instantánea. Al conducir un automóvil entre dos puntos, la velocidad promedio debe calcularse en un determinado intervalo de tiempo, pero la magnitud de la velocidad instantánea puede leerse en el velocímetro del automóvil. La velocidad instantánea B es igual a la velocidad cuando el intervalo de tiempo delta t se hace muy pequeño, estrictamente cuando es prácticamente nulo. Una forma matemática más precisa de definirla es como el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo delta t se hace infinitesimamente pequeño. Es decir, no sé si todos vieron este tipo de notación, pero la velocidad instantánea se define como el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo delta t tiende a cero, es decir, el límite cuando delta t tiende a cero del cociente delta x sobre delta t. Esta expresión se lee como la velocidad instantánea es igual al límite de delta x sobre delta t cuando delta t se aproxima a cero. El intervalo de tiempo delta t nunca llega a ser cero, pero se aproxima a cero. Técnicamente la velocidad instantánea aún es una velocidad media. Sin embargo, un delta t tan pequeño es básicamente un promedio en un instante de tiempo, y por eso la llamamos
velocidad instantánea. Vamos a entender un poquito mejor este concepto con el siguiente ejemplo. Vamos a considerar que el vehículo que estamos considerando fue, digamos, medido hasta a través de un radar y se pudieron identificar las diferentes posiciones en diferentes instantes, desde el instante t igual 1 hasta el instante t igual 3. En t igual 1, en un segundo, el vehículo estaba en x igual 5 metros. Y en t igual 3 segundos, está en x igual a 52,5 metros. La velocidad media calculada para ese intervalo de tiempo, es decir, el delta x sobre delta t, me va a dar 23,8 metros por segundo. Este resultado podría ser utilizado como una evaluación para la velocidad de t en un segundo. Es decir, podríamos decir de que podría ser que el instante t igual un segundo podría tener esa velocidad. Pero esto no es demasiado exacto, ya que hay cambios de rapidez muy considerables a lo largo del intervalo de tiempo de 2 segundos. Usando el resto de la información de la tabla, podemos construir esta nueva tablita. En esta tablita consideramos diferentes intervalos de tiempo, cada vez más pequeños. El primero es de 2 segundos, y después, digamos, intervalos entre 1.00 y 1.001 segundos. Entonces, ahí calculamos los delta t como el instante final menos el instante inicial, el delta x para los respectivos instantes considerados, y la velocidad media como el cociente dentro del delta x y el delta t. Entonces vemos que las velocidades medias van variando desde 23,8 hasta, digamos, un valor de 47 metros sobre segundo. Cuando el intervalo de tiempo es más pequeño, la velocidad media es más cercana a la velocidad instantánea en t igual un segundo. Podemos utilizar el intervalo final, que es de centésima de segundos, para determinar la velocidad media, ¿sí? Delta x sobre delta t, y me da 47 metros por segundo. ¿Sí? En un intervalo de una centésima de segundo, que es un intervalo de tiempo extremadamente breve. Por lo tanto, podemos decir que probablemente la velocidad instantánea real es muy cercana a este valor. Vamos a verlo desde el punto de vista gráfico. Acá, como habíamos mencionado, la curva marrón representa las diferentes posiciones del auto para distintos instantes. Nuestro objetivo es determinar la velocidad instantánea en t igual un segundo. Las diferentes líneas azules representan las cuerdas, las rectas que van desde el punto inicial, desde el instante, digamos, el punto inicial al punto final, a medida que el delta t se va haciendo, digamos, cada vez más pequeño. Entonces, se observa de que la pendiente de las rectas azules se van modificando, es decir, van aumentando, ¿sí? O sea, se van haciendo más inclinadas hacia la vertical, y, digamos, va a llegar un instante en que estas rectas, que son cuerdas, se transforman en una tangente a la curva, en este punto.
Eso es lo que representa la velocidad instantánea del objeto, que es una cantidad escalar y se define como la magnitud de la velocidad instantánea. Similar a la rapidez promedio, la rapidez instantánea es, por lo general, la vamos a llamar simplemente rapidez y no tiene dirección asociada a la rapidez. Este concepto de velocidad instantánea, para aquellos que vieron cálculo, se puede interpretar a través del concepto de derivada. La velocidad instantánea se puede decir de que es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Es decir, el límite de delta x sobre delta t cuando delta t tiende a 0 es la derivada de x con respecto a t. O también el diferencial x sobre el diferencial t. Bueno, ahora vamos a hablar de otra magnitud física que es la aceleración. Un automóvil difícilmente puede viajar con velocidad constante. La velocidad del automóvil se puede incrementar cuando el conductor pisa el acelerador o disminuye la rapidez al aplicar los frenos. Además, la velocidad también cambia cuando rodea una curva, es decir, cuando altera la dirección de su movimiento. En esos casos, cuando se produce un cambio en la velocidad de un objeto al transcurrir el tiempo, se conoce como aceleración. Bueno, vamos a, al igual que hicimos con la velocidad, primero a introducir el concepto de aceleración media para luego ver lo que es la aceleración instantánea. Supongamos que tenemos el automóvil que estamos considerando y que inicialmente en el instante t sub i tiene una velocidad v sub i y en un instante posterior, por ejemplo, porque está acelerando, en el instante posterior t sub f tiene una velocidad v sub f. Entonces, el automóvil este que se mueve a lo largo de una ruta recta, que inicialmente tiene una velocidad v sub i y en el momento final tiene una velocidad v sub f, podemos definir una variación de la velocidad delta v como la diferencia entre la velocidad final menos la velocidad inicial y un delta t como la diferencia entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, definimos la aceleración media, que lo vamos a representar como a sub m, durante el intervalo de tiempo delta t, como el cambio en la velocidad delta v dividida el delta t. Es decir, la aceleración media es igual a delta v sobre delta t, o expresado como la diferencia del cociente entre la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. Las unidades en el sistema internacional para la aceleración, en este caso media, pero también va a ser la misma para la aceleración instantánea, es metros sobre segundo al cuadrado. Para un movimiento en línea recta, el sentido de la velocidad de un objeto y el sentido de su aceleración siempre van a estar relacionadas como sigue. Si la velocidad y la aceleración de un objeto tienen el mismo sentido, la rapidez del objeto se incrementa con el tiempo, es decir, aumenta su magnitud. Si la velocidad y la aceleración del objeto tienen sentidos opuestos,
La rapidez del objeto disminuye con el tiempo, es decir, disminuye la magnitud de la rapidez. La aceleración negativa no necesariamente significa que un objeto esté disminuyendo su velocidad. Por ejemplo, si la aceleración es negativa y la velocidad también es negativa, el objeto está aumentando su velocidad, está aumentando su rapidez. La palabra desaceleración significa una reducción de la rapidez, una disminución de la velocidad. La confusión está en la aceleración negativa, que en ocasiones puede hacer aumentar la rapidez. Aceleración instantánea. Bueno, vamos a aplicar un concepto similar a la que utilizamos para la velocidad instantánea. Como el vector aceleración media puede variar en intervalos de tiempos diferentes, debemos definir una aceleración instantánea de la siguiente forma. La aceleración instantánea A es el límite de la aceleración media conforme el intervalo de tiempo delta t tiende a cero. Es decir, A secas es el límite de la aceleración media cuando delta t tiende a cero. Es decir, es el límite de la variación de la velocidad dividido la variación del tiempo cuando el intervalo de tiempo, el delta t, tiende a cero. Para aquellos que vieron derivada, estos, digamos, se puede interpretar como que la aceleración instantánea es el límite de la velocidad, de la variación, es el límite, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. O sea que desde el punto de vista del cálculo diferencial, la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Usaremos simplemente el término aceleración para referirnos a la aceleración instantánea. Bueno, acá tenemos diferentes figuras. Tenemos el coche que está viajando desde el punto P al punto Q. Inicialmente tiene una velocidad v sub i, y en el instante t sub f tiene una velocidad v sub f. Si nosotros hacemos la representación gráfica ahora de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Esta línea marrón ahora representa cómo varía la velocidad del auto con respecto al tiempo. Tenemos que la pendiente de esta recta, que va del punto P a Q, que va a ser igual a delta V sobre delta T, representa la aceleración media. En este caso, como dijimos, la aceleración media está siendo representada por la pendiente de esta recta. Ahora, si nosotros pensamos que el punto P se acerca cada vez más al punto Q, la recta se aproxima cada vez más, digamos, la recta esta cuerda se aproxima cada vez más hacia el punto Q y se transforma en la tangente. Y esta, digamos, línea tangente, digamos, la pendiente de esa línea tangente representa la aceleración instantánea. Es decir, la aceleración instantánea de un objeto en un tiempo determinado es igual a la pendiente de la recta tangente de la gráfica velocidad versus tiempo en ese instante. Si la aceleración es constante en un movimiento rectilíneo, la gráfica de la velocidad versus el tiempo del movimiento es una línea recta. Y la aceleración instantánea
es igual a la aceleración media en todo instante. Vamos a estudiar ahora este caso en que la aceleración instantánea es constante, es decir, no varía con el tiempo. En tal caso, como decimos, la gráfica de la velocidad va a ser una recta. Bueno, acá tenemos justamente las tres gráficas correspondientes a la aceleración, cómo varía en el tiempo, su velocidad, cómo varía en el tiempo, y cómo varía la posición. En esta gráfica, aceleración versus el tiempo, si la aceleración es constante, significa que es una recta horizontal. Ahora bien, si esta aceleración es constante, la velocidad va a ser la representación gráfica de la velocidad con respecto al tiempo va a ser una línea recta, debido a que siempre la velocidad media va a ser igual a la velocidad instantánea. Y, digamos, si la velocidad crece linealmente, vamos a ver de que la posición va a aumentar en una forma cuadrática con respecto al tiempo. Como siempre, en la gráfica de la posición con respecto al tiempo, la recta tangente a la curva de la posición me va a representar la velocidad instantánea. Es decir, acá en x sub 0, en el tiempo t sub 0, la recta tangente, la pendiente de esta recta me va a representar la velocidad inicial v sub 0. Mientras tanto, en este instante t, la velocidad instantánea va a estar representada por la pendiente de esta recta tangente. Un ejemplo de movimiento con aceleración constante es la caída de los cuerpos si ignoramos la resistencia del aire y consideramos que el valor de la aceleración de la gravedad no varía. Bueno, como decía, en la gráfica de la aceleración con respecto al tiempo, tengo de que la aceleración instantánea es igual a la aceleración media. En la gráfica de la velocidad, v en términos de t, es una línea recta con pendientes, ya sea positiva, cero o negativa. ¿De acuerdo? En este caso, en esta figura, tengo de que la pendiente es positiva. Significa que la aceleración media es positiva. Siempre podemos definir el instante inicial t sub i como el instante cero y designar el tiempo final como un tiempo arbitrario t, es decir, defino como que t final es igual a t y t inicial es igual a 0. Además, llamaremos a la velocidad inicial v sub 0 y a la velocidad final a v sub f como v, como que es la velocidad en cualquier tiempo arbitrario. Con esta notación se puede expresar que la aceleración A, que es igual a la aceleración media, la puedo escribir como velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Con esta notación podemos, que hemos introducido, con estas denominaciones, que B menos B0 dividido T menos 0, es decir, B menos B0 dividido T, es igual a la aceleración. Por lo que podemos despejar de acá cuánto vale la velocidad en cualquier instante t y obtenemos la siguiente relación, que la velocidad en cualquier instante va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicado por el tiempo. ¿Sí? Tengamos presente que esta aceleración puede ser tanto positiva como negativa o incluso nula. En el caso de que la aceleración fuese nula, valiera 0, este término es 0 y me queda que la velocidad es igual a
la velocidad inicial y significa de que la velocidad no varía. Sería, digamos, una recta horizontal. Bueno, continuemos con este análisis. Lo que nosotros pretendemos es obtener las expresiones de la velocidad y la posición para un instante cualquiera si nosotros conocemos la velocidad media y si conocemos la aceleración. Como la velocidad varía en forma lineal y a partir de la definición de velocidad media, que es igual a delta x sobre delta t, es decir, delta x sobre t, puedo escribir que la velocidad media también la puedo expresar como b más b sub 0 sobre t. Vamos. Perdón, había encontrado un error y lo tuve que corregir en la presentación. Como la velocidad varía en forma lineal y a partir de lo que es la velocidad media, tengo que la velocidad media por la definición y puedo escribir de que es igual a el delta x sobre t. Por otro lado, la velocidad media por variar en forma lineal va a ser igual a la semisuma de la velocidad inicial y la velocidad final, es decir, velocidad final más velocidad inicial sobre 2. Ahora, igualando estas dos ecuaciones, tengo que delta x sobre t es igual a b más b0 sobre 2. A partir de ahí puedo despejar el delta x, ¿sí? Despejo el delta x y voy a obtener de que b más b0 multiplicado por un medio por t es igual a esto. Y a su vez, sustituyendo el valor de b por el valor que habíamos obtenido anteriormente, que era igual a b sub 0 más la aceleración por el tiempo, o sea, en vez de esta b escribo esto, obtengo esta cantidad entre paréntesis, que sumando, acá tengo b0 más b0, voy a obtener 2b0 que multiplicado por un medio me va a dar b0 multiplicado simplemente por t, y después me queda un medio de a por t, y por t un medio de a por t cuadrado. Por lo tanto, obtengo esta expresión que me determina cuánto vale el desplazamiento en función de la velocidad inicial, la aceleración y el intervalo de tiempo, el tiempo en que se demora en realizar ese desplazamiento. Esta ecuación también se puede reescribir en términos de la posición x a partir de que el delta x es igual a x menos x sub 0. Por lo tanto, puedo poner que la posición final es igual a la posición inicial más b sub 0 por el tiempo, es decir, la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Otra expresión útil es poder expresar el desplazamiento delta x sin que aparezca explícitamente el tiempo, y que reordenando se puede escribir de la siguiente forma. Es decir, que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento delta x. Haciendo una recapitulación, acá teníamos las gráficas de las funciones para esta situación. Acá está representado eh, la particularidad de que la aceleración en este caso es positiva, pero podría ser negativa, o sea que este A puede ser un número negativo. Tengo
la expresión correspondiente a la aceleración, que la aceleración es constante. Tengo la expresión de cómo puedo calcular la velocidad, ¿sí? La velocidad en cualquier instante a través de esta expresión, que es igual a v0 más este término que es la aceleración por el tiempo, y esta última expresión que me determina cuánto vale la posición en función de la posición inicial, que como les dije anteriormente, es una expresión que es cuadrática con respecto al tiempo, es decir, es igual a posición inicial más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Notar que el área bajo la recta de la figura B es igual al desplazamiento. Este es un resultado general. Es decir, el área bajo la gráfica de la velocidad en términos de t para cualquier objeto es igual al desplazamiento delta x del objeto. ¿Sí? O sea, ¿de dónde sale este resultado? Fíjense en cuánto vale el área de este trozo. Es igual al área de este rectángulo, que es igual, tiene una altura b sub 0 y una base igual a t, es este término b sub 0 por t, y esta otra figura es un triángulo que tiene por altura a por t multiplicada por la base t, y que como es un triángulo es base por altura sobre 2, que representa este otro término. O sea que el desplazamiento x menos x0 es igual al área de esta curva. Bien. Un ejemplo, como les mencioné, de objeto de movimiento con aceleración constante es un objeto en caída libre. Si despreciamos la resistencia del aire, todos los objetos caen bajo influencia de la gravedad a la superficie de la Tierra, cayendo siempre con la misma aceleración constante. Esto que hoy por hoy parece evidente, fue comprobado recién hacia el año 1600 por Galileo, que tuvo que desterrar las ideas de Aristóteles, que sostenían que los objetos pesados caían más rápidamente que los ligeros. De acuerdo con la tradición, se dice que Galileo descubrió esta ley de la caída libre de los objetos al observar que dos pesas diferentes se dejaban caer de manera simultánea desde la torre inclinada de Pisa y llegaban a la superficie terrestre al Pisa aproximadamente en el mismo tiempo. En 1971, en uno de los vuelos de las misiones Apolo a la Luna, el astronauta Davis Scott dejó caer simultáneamente un martillo y una pluma desde la misma altura, estando en la Luna, donde no hay atmósfera y por lo tanto no hay resistencia de aire, ¿no? O sea, no hay resistencia en la caída, golpeando a la superficie lunar al mismo tiempo. Ese es un caso idealizado del movimiento donde se omite la resistencia del aire, se le denomina caída libre. Es decir, si suponemos que la única aceleración que experimenta el objeto es debido a la aceleración gravitatoria y de que ésta no varía, se mantiene constante, entonces tenemos un caso de caída libre.
digamos, si quieren ver el experimento, en este link de YouTube pueden ver el experimento que realizó el astronauta Scott. Bueno, continuando con esto, tenemos que un objeto en caída libre es cualquier objeto moviéndose libremente bajo la influencia solo de la gravedad, independientemente de su movimiento inicial. Bueno, se indica a la magnitud de la aceleración en caída libre mediante el símbolo de G. El valor de G disminuye con el aumento de la altitud y también varía ligeramente con la latitud. En la superficie terrestre, el valor de G es de aproximadamente 9,80 metros sobre segundo al cuadrado. Si se pasa por alto la resistencia del aire y se supone que la aceleración en caída libre no varía con la altitud en una distancia vertical corta, entonces el movimiento de caída libre es el mismo que el movimiento de una dimensión bajo aceleración constante que estuvimos viendo recién. Esto significa que pueden ser aplicadas las ecuaciones cinemáticas que habíamos visto. Convencionalmente se define hacia arriba como la dirección y positiva y se usa ahí como la variable de posición. En este caso sabemos que la aceleración G siempre va a estar dirigida hacia abajo y conocemos su valor. Por ejemplo, si consideramos que lanzamos un objeto desde una determinada altura, que designaremos con I0, hacia arriba con una velocidad inicial V0, que tiene por tanto sentido contrario a la aceleración G, la ecuación que me da la posición, es decir, la altura del objeto en función del tiempo, es la siguiente. O sea, I0, la altura inicial de la que parte, más la velocidad inicial con la que lo estoy lanzando hacia arriba, menos el término de la aceleración, que este signo de menos aparece porque el valor de G, el signo de la aceleración, es contrario al sentido positivo que hemos impuesto, que es hacia arriba. Puede ser también de que en vez de lanzarlo hacia arriba, lo lanzo hacia abajo, entonces este V0, en vez de ser positivo, sería negativo y acá aparecería un signo de menos. Por otro lado, la velocidad va a estar dada por esta expresión, que la velocidad en un instante cualquiera t va a ser igual a la velocidad inicial menos g por t. Vean que a partir de esta expresión, para determinados valores de t, el término de la velocidad va a ser negativo. Esto significa que en vez de estar subiendo, indicado por el signo positivo de la velocidad, va a estar bajando. Es decir, que pasó por su punto de altura máxima. Bueno, vamos a ver a continuación un